Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo webinar donde vamos a hablar, como ya sabéis, sobre un tema además de muchísima actualidad. Os cuento que ayer estaba junto a mi socio Guzmán Martínez en un evento en la Universidad Camilo José Cela de Madrid y junto con futuros ingenieros e ingenieras de las especialidades de robótica y de informática. Y a pesar de que la sala estaba abarrotada, más de 150 personas, este número es más que insuficiente y si sumamos el de todas las universidades politécnicas de España, será insuficiente para cubrir las necesidades y demandas del mercado español. O sea que seguimos insistiendo, ¿no?, en esta situación de escasez. Bueno, mi nombre es Cristina Mulero. Para los que no me conozcáis, soy CEO en Branti y en Ingeniero Job. Somos una consultora de selección de talento especializada en la selección de perfiles de ingeniería y en mandos intermedios y perfiles directivos. Nuestra especialización en perfiles de ingeniería viene de la mano de Ingeniero Job. Ingeniero Job es la única plataforma de habla hispana que aglutina a ingenieros de todas las titulaciones. Uno de los objetivos que tiene el portal es conectar precisamente talento con empresas que necesitan necesidades dentro del ámbito de la ingeniería. Pero como decía al inicio, estamos en un entorno de escasez, de dificultad, donde las empresas expresan en torno a un 80%. Según las últimas encuestas realizadas a directivos de toda España, siguen manifestando la gran dificultad para incorporar talento a sus compañías. Y esta situación se recrudece especialmente en el ámbito de la tecnología y del entorno industrial. Eh, una de las maneras en las que nosotros desde Branti, desde Ingeniero Job, queremos contribuir a mejorar y a dar una solución a nuestros clientes en este sentido, en materia de talento, pues la hemos encontrado o la estamos resolviendo gracias a contar con acuerdos como el que ya sostenemos con la empresa Churrasco Digital. Ellos, Sebastián y Joaquín, los fundadores de esta compañía que ahora nos van a presentar, son los que van a guiar este webinar, nos van a dar una información de altísimo valor sobre cómo está el mercado, cuál es ese mercado latinoamericano al que también podemos acceder las empresas españolas y sobre todo darnos una visión tranquilizadora de que es posible hacerlo, de que es posible hacerlo con garantías legales, con garantías de éxito. Y bueno, que esto es una solución más que tenemos a nuestro alcance para que nuestras empresas no se frenen, para que no dejemos de abordar proyectos porque no disponemos del talento necesario. Creo que tenemos que tener una mirada mucho más amplia y esa es la que creo que nos van a brindar tanto Sebastián como Joaquín. Prefiero que sean ellos quienes presenten su empresa. Yo simplemente deciros que creo que el nombre quizá ya nos da una idea de que se trata de una empresa de origen argentino y me encanta porque ellos se presentan como una agencia con hambre digital. Entonces me imagino que lo de churrasco tiene que venir por ahí, no lo sé, yo hoy que por circunstancias no he comido, solamente de pensarlo pues ya se me hace la boca agua, como dicen ellos aquí, pero realmente son una extraordinaria compañía que ofrece servicios digitales. Ellos ahora se presentan, una empresa ya con 18 años de historia que lleva en España desde el 2020, con sedes aquí en Alicante, también en Colombia, en Argentina y en Santiago de Chile. Trabajan tanto en Europa como en Estados Unidos, incluso en países como Dubái. Joaquín, Sebastián, muchísimas gracias por estar aquí y estamos deseando escucharos y aprender muchísimo de vosotros. Bienvenidos. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias especialmente a Branti por esta organización, Cristina Guzmán Martínez. Eh, bueno, me presento, soy Joaquín Lamadrid, director de negocio de Churrasco Digital. Estoy basado en Alicante, en España, y principalmente quería agradecer a Branti el que ya estamos trabajando juntos en un partnership que llevamos hace un tiempo y en el cual nos estamos complementando muy bien
para, bueno, esto, para resolver escasez de talento, el talento especialmente técnico, y que podemos atender a nuestros clientes de una manera muy diferenciada. Voy a ir dando paso a Sebastián para que nos vaya haciendo la presentación y bueno, y luego iremos dejando espacio para preguntas e interacción con los participantes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, bueno, Sebastián. buenas tardes a todos. Gracias por la introducción. Muy contento de estar conversando sobre talento a nivel, bueno, el título tiene que ver con externalización, pero finalmente un poco la idea es empezar a deslindar un poco de qué es lo que vamos a intentar contar en este webinar, en el tiempo que tenemos, hacer como un análisis contextual, ¿sí? Que un poco me sumo a lo que dijo Cristina al inicio, ¿sí? La escasez de talento, nosotros decimos aquí en España, eh, tiene que ver con perfiles técnicos, especialistas en datos, ¿sí? Todos estos perfiles que hoy se utilizan mucho para generar, con todas estas nuevas, toda esta nueva vanguardia de inteligencia artificial y demás. Y ya venía esto desde anteriormente a la pandemia, los perfiles tecnológicos que son los programadores, ¿sí? Esa escasez de talento no es solo en España, quiero aclarar eso, esa escasez de talento está a nivel mundial, ¿sí? Son más las posiciones que se generan que lo que realmente las personas para cubrirlas. Eso sigue siendo de esa forma, ¿sí? Se me fue la dispositiva, Joaco, si volviste. A ver, yo lo estoy viendo, ¿eh? No, nosotros no. No, volvió al inicio. Ah, a ver. Ahora Sí, sí. ahora sí, bien. Como decía recién, hay alta demanda de estos perfiles, bueno, tanto en España como en el mundo, digamos. Algunos estudios que me pareció interesante, como para tener algunos datos duros, un estudio de la Fundación BAS y la Universidad Autónoma de Madrid estima que en 2022 hasta 10.500 posiciones técnicas nuevas quedaron sin cubrir debido a la falta de perfiles adecuados, ¿sí? Eh, en- cuando terminó la pandemia, ¿sí? Cuando estamos hablando de lo remoto y demás, la pandemia se instaló y de golpe muchísimas personas tuvieron que empezar a trabajar en entornos remotos, ¿sí? Y en ese momento, según una encuesta también de Eurofound, casi un 30% de los trabajadores en España comenzaron a teletrabajar, ¿sí? Entonces, nosotros lo que estuvimos investigando, bueno, ¿cuánto de eso quedó? ¿Sí? Porque finalmente el ejercicio de trabajar remoto sucedió, tanto en España como en el resto del mundo. Lo que sucede que, ya lo vamos a hablar, hay también una tendencia a la vuelta al trabajo presencial y demás, vamos a conversar un poco sobre eso, pero finalmente hoy, por lo que nos dicen los datos, hay un 14,6% de los empleos españoles de alguna forma teletrabajan, ¿sí? Entonces, bueno, creo que es un número interesante porque cuando hablamos de trabajo remoto, no quiere decir una persona que solamente trabaje remota, puede ser una persona que trabaje híbrida, que algunos días trabaje de su casa y otros días trabaje en la oficina, ¿sí? El trabajo remoto en sí es un trabajo que realiza la persona fuera del entorno habitual laboral de oficina, pero puede ser en su casa haciendo una monografía. Por eso digo, si yo no puedo pensar desde cuándo existe el trabajo remoto, podemos remontarnos hasta la época de Einstein, ¿sí? Cuando escribió la teoría de la relatividad, la hizo fuera de una universidad, la hizo en su casa, ¿sí? Entonces, de alguna manera podemos decir que la hizo remota, ¿sí? También, entonces, un poco como para ir clarificando el concepto, ¿sí? El concepto. Eh, el mercado de talento en Latinoamérica, Argentina, eh, cuenta con más de 110.000 estudiantes en carreras informáticas, tenemos ingeniería en software, bueno, telecomunicaciones, hay muchísimas carreras relacionadas con ingeniería informática, de software y demás. Colombia, otro dato interesante, el 31% de los estudiantes están en carreras técnicas. En Perú, Chile y México hay un fuerte crecimiento de todas estas carreras relacionadas con lo digital y demás, ¿sí? Lo que sucede a nivel de, nosotros venimos, ya vamos a hablar también un poco de eso, nosotros venimos de la industria del software y lo que vimos cuando esto que hablamos recién, cuando la demanda era tan alta y en el momento donde la demanda estaba superando muchísimo, la gente, o sea, las empresas mismas necesitaban gente tal vez menos capacitada, pero que sepa hacer tareas más específicas. Entonces largaron un montón de cursos técnicos cortos para que la gente pueda aprender a hacer el oficio, digamos, en sí y terminar de colaborar con algún desarrollo de software, porque era tal la necesidad que había que empezó a haber montones de clases autodidactas y demás.
bootcamps, ¿sí? Que es donde eso no está dentro de esta estadística. Yo diría que, y si yo tuviera que hacer una estadística personal de toda la gente que vemos, eh, un 30% aprendió autodidacta en bootcamps y con cursos, ¿sí? Que aquí se llaman, hay plataformas como Platzi, como Udemy, son plataformas donde los chicos, sobre todo gente joven, inclusive gente que ha trabajado de otra cosa y después quiso empezar en la pandemia a incursionar en tecnología, empezaron a tomar estos cursos, por supuesto, dando servicio en cuestiones básicas o en cuestiones donde podían dar valor. Y bueno, y así han aprendido, algunos ya tienen un seniority interesante, ya están trabajando, y no necesariamente han estudiado ingeniería, a eso me refiero, ¿sí? Los perfiles más comunes en tecnología van a escuchar o han escuchado en algún momento lo que es un full stack, que es una persona un desarrollador que maneja tanto la parte de front como de backend, ¿sí? Sería como un desarrollador que maneja dos lenguajes, uno de front y uno de back. La QA significa lo que es calidad, ¿sí? Estos son personas que están, una vez que se terminan de armar los proyectos de software, son los que ven que esté funcionando correctamente, son los que hacen las pruebas de calidad sobre el entorno y demás. Bueno, lo que es van a escuchar la palabra DevOps, que también, bueno, trabaja sobre el despliegue de todas estas herramientas y demás, y la parte de UX UI, ciberseguridad, análisis de datos, son todos perfiles tecnológicos eh, que son los más comunes de ver, ¿sí? En el mercado. Hoy hay mucho de análisis de datos, porque, y justamente lo hablamos con Joaquín el otro día, no solamente las empresas de tecnología necesitan analistas de datos, todas las empresas tienen datos, entonces hoy en día la gente que maneja y puede analizar datos los puede convertir en información. Pueden tener muchos datos, pero no realmente esos datos se tienen que convertir en información. Entonces el analista de datos lo que hace es unificar esa información, mostrar tableros, que quede ordenada, para que después los mandos medios o los que toman la decisión tengan mayores herramientas para hacer, ¿sí? Ese es un perfil que, por ejemplo, nace desde la tecnología porque tiene que manejar algunos aspectos tecnológicos, pero hoy en día se aplica en casi todas las industrias, hay análisis de datos, ¿sí? Sobre todo con esto de inteligencia artificial, porque finalmente hay una capacidad de análisis de información mucho más grande, entonces, bueno, esto se puede hacer de manera más masiva, ¿sí? Otro de los roles que no está puesto aquí es el de ingeniero en inteligencia artificial, digamos, ¿sí? También es uno de los roles que se está pidiendo mucho, que se está intentando, digamos, que está creciendo mucho ese pedido de rol. No hay tantos en general porque inteligencia artificial sabemos que existe anterior a lo que pasó con el chat GPT el año pasado, el anteaño pasado, pero realmente el nivel de cambio que hubo en los últimos 2 años hacen que los ingenieros senior que estén trabajando con esto no tengan una experiencia mayor a 2 años reales trabajando sobre los modelos, ¿sí? Entonces, está todo por darse también desde ese punto de vista. Lo que hemos visto también es que para esto de lo que tiene que ver con el mercado, nos está pasando que perfiles no tecnológicos también están en expansión en esto de las búsquedas de talento remoto. Nos han pedido analistas financieros, por ejemplo, que eso no nos había pasado antes, y un poco la oferta que estamos haciendo ahora también, analistas financieros que hacen conciliaciones, reporting, especialistas en marketing digital, también es un perfil que nos están solicitando consultores de procesos, cuestiones más de operaciones, ¿sí? Personas que trabajan sobre las normativas, ¿sí? En la redacción de las normativas, en la realización de procesos, también eso nos han pedido, digamos, de manera remota. Y también paralegales, les llamamos nosotros, son todos estos perfiles que trabajan con la parte con estudios jurídicos, administrativos de alguna manera, que van trabajando con estos estudios, haciendo tareas operativas, ¿sí? En la franja depende, a nosotros obviamente nos piden el LATAM, con una diferencia horaria que pueden dar servicio o para el cliente, de manera, si es para Estados Unidos, por ejemplo, es casi el mismo horario, y si es para Europa, tienen unas horas de diferencia donde seguramente van a estar trabajando sobre información y generando documentación y no tanto de cara con el cliente, ¿sí? Pero bueno, depende mucho de eso. Eh, Cuestiones que tienen que ver con la cultura y la gestión para el talento remoto. Nosotros bueno, yo creo que me habían presentado recién, yo soy psicólogo, trabajo en recursos humanos hace bastante tiempo, y esto de lo remoto también nos interpela en un montón de cuestiones relacionadas con cómo realmente trabajar con los equipos, y algunas cuestiones que tienen que ver con la pregunta típica: ¿es productivo, no es productivo, sirve, no sirve? ¿Sí? Es algo que se viene hablando hace bastante de esto,
Entonces, una de las cuestiones que me pareció interesante destacar es, lo remoto implica menos compromiso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un dato clave, según un estudio de Harvard Business Review, los trabajadores remotos reportan niveles de productividad iguales o superiores a los presenciales, siempre que tengan objetivos claros y autonomía. Y acá después vamos a hablar un poquito más de eso. Por otro lado, hay una encuesta de OLabs, el 74% de las personas dijo que se sentía más comprometida trabajando desde casa porque podía concentrarse mejor y equilibrar su vida personal. Entonces, ¿qué es lo que nos dice estas dos cosas? Primero, que para la empresa puede ser muy beneficioso siempre que esté bien gestionado, y la mayoría de las personas prefieren trabajar remoto a trabajar presencial, ¿sí? En Latinoamérica es muy notable y tiene mucho que ver en Latinoamérica con el transporte, ¿sí? Hay, por lo menos en ciudades grandes, en México, en Argentina, lo que es en Buenos Aires, Argentina y demás, una persona, una jornada laboral tarda al menos 1 hora y media de ida, 1 hora y media de vuelta a su casa, tiene 3 horas al día mínimo sobre un colectivo, sobre un metro, sobre bueno, un bus, digamos. Tienen no es muy bueno el transporte tampoco, entonces por lo tanto pierden mucho tiempo de su día y obviamente pierden también tiempo para poder hacer actividades personales, para poder estar con la familia un rato, ir a buscar a los hijos al colegio, digamos, es como que es algo que se valora, ni hablar si madres con hijos chicos, o sea, creo que eso es algo que se valora mucho desde el lado del trabajador para este tipo de perfil, ¿sí? ¿Cómo liderar y coordinar equipos distribuidos de forma efectiva? ¿Sí? Hicimos como un breve resumen, creo que amerita un webinar completo poder hablar solamente de eso. Si yo tuviera que hacer un resumen de la experiencia y lo que venimos viendo de estudios y demás, tiene que ver con que los objetivos para la persona que esté trabajando remota sean claros y medibles, ¿sí? Partir desde el punto de vista de la confianza. Si yo contrato a una persona y creo que es idónea para el rol, tengo que confiar y tengo que darle la oportunidad de mostrar. Por eso se basa más en la confianza que en un control excesivo, ¿sí? Por eso hablamos de cultura de resultados y no tanto de cultura de control. ¿Qué hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Más bien saber, bueno, a dónde llegaste, dónde te trabaste, qué necesitas, cómo podemos ir. Se supone que cuando estamos contratando este tipo de servicio, o de persona, en verdad, que da un servicio, es muy valioso lo de la confianza. Lo del feedback regular, al no estar físicamente juntos, tal vez uno dice, no me gustó lo que hizo, pero no me vio la cara por el Zoom, ¿sí? Entonces, tal vez le tengo que decir, no me gustó por esto, y ser claro en lo que no me gustó. No me gustó que llegaste, te conectaste más tarde, esto no me pareció que estuvo bien, tal vez podríamos haberlo hecho de otra forma, para que la persona pueda tener un feedback que tal vez en una oficina sí se ve mucho más rápido por la cara de la persona o en alguna interacción que se da posterior, ¿sí? A veces en lo remoto se vieron una sola vez en el Zoom o en el Meet y no pasó más nada, ¿sí? Eh, y la parte de los canales de comunicación que tiene que ver con activos pero no invasivos, que nos referimos con esto que hemos visto también que empresas que han puesto demasiado énfasis en la comunicación saturan el canal, entonces la persona del otro lado siente que no tiene ni un minuto para hacer otra cosa que no estar contestando en alguna de estas plataformas nuevas, digamos, que tienen, puede ser Slack, el mismo WhatsApp, Telegram, Discord, hay muchas, digamos, donde se realiza este tipo de tareas, ¿sí? Um, Bien, factores que mejoran la eficiencia del trabajo remoto es lo que mencionaba recién. La comunicación activa, las similitudes culturales. A ver, en esto, similitudes culturales nos referimos a cuando nosotros damos el servicio, gran parte de los trabajadores están en LATAM y trabajan para Europa y para Estados Unidos. Hay una similitud cultural muy grande y sobre todo con España, que cabe aclarar, digamos. Eh, que me parece que es como muy, muy natural, digamos, Argentina, ahora yo por ejemplo estoy en Chile, y tiene una cultura, tiene mucho de cultura española, italiana, entonces hay una similitud cultural. Esto que hablábamos de los objetivos claros, que la persona sepa qué es lo que tiene que hacer y qué se va a medir de esa persona, ¿sí? Eh, el tema de la autonomía, cuando estamos contratando a alguien y le estamos pidiendo resultados, ¿sí? Confiamos que la persona es idónea, y bueno, le tenemos que dar el lugar para que lo haga, ¿sí? No estar atrás de la persona en cada micro detalle, porque eso desgasta y además desde lo remoto se vive con bastante ansiedad, ¿sí? Bueno, el tema del compromiso, retroalimentación regular y bueno, y una comunicación activa que sugerimos siempre, una reunión por día corta pero efectiva de 15, 20, 30 minutos. En software se llaman las famosas dailies, ¿sí? Que es la reunión diaria, de un rato, qué vas a hacer hoy, cómo lo vas a hacer, qué tengo que ver, y la persona empieza el día trabajando, si es el final de la jornada de la persona que está en España,
será hacer el pase de la información y ya sigue trabajando la otra persona y se encontrará con la documentación o con lo que estaba trabajando el día siguiente. ¿Sí? Sí. Pasemos, Joaco. Bien, acá no sé si había una pregunta en el chat o algo. Bueno, Perdona, Sebastián, sí que había una pregunta en el chat, había pensado dejarla para el final, pero si quieres la ok, comentamos. Y es dale. Carlos Sánchez que pregunta si tenemos datos de la necesidad, del número de ingenieros en ciberseguridad y en IA que ahora mismo se demandan en España y en Latinoamérica. No sé si Mm. se pregunta si demandan o hay. No, sí, la necesidad de ingenieros en ciberseguridad y de inteligencia artificial en LATAM y en España. Yo el dato exacto aquí en España no lo tengo, pero lo que sí es que el crecimiento y la demanda de estos perfiles va en aumento y en un aumento bastante exponencial. No sé si disponéis de algún dato vosotros. No, datos así objetivos no tengo, Carlos, pero sí creo que es que en Latinoamérica, hablo desde aquí, es creciente, sobre todo ciberseguridad, porque todo esto que estamos viendo está sucediendo también en entornos de la nube, ¿sí? Entonces, obviamente que a medida que más información suben las empresas, donde hay mayores riesgos de hackeo de información, y la importancia que se le está dando a los datos ahora también es distinta, entonces yo creo que son perfiles de ciberseguridad que están creciendo mucho, los de datos también, y los de inteligencia artificial, ingenieros especialistas en inteligencia artificial, un montón también, sí. Ahora no podría decirte el número exacto, objetivamente no, pero lo vamos a investigar para la próxima, después te lo pasamos si encontramos algo serio, ¿sí? Em, bien, aquí vamos a hablar sobre una cuestión que tiene que ver con una pregunta que nos hacíamos, que era, ¿se pierde creatividad en el trabajo remoto? ¿Sí? A mí se me ocurrió presentar eh, dos casos particulares. Esta plataforma por la que estamos hablando hoy, Zoom, en el año 2023, lo más, podríamos decir, irónico que sucede es que Zoom, que todos los trabajadores remotos, gran parte ha trabajado alguna vez con Zoom, Zoom decidió volver a las oficinas, ¿sí? En el año 2023, alegando que la creatividad había disminuido. Pero a mí me llamó mucho la atención esa noticia, por eso la seguí de cerca, es medio como decimos en Argentina, chusmerío, digamos, de qué pasó, por qué una empresa que es toda remota, que encima vende una solución remota, vuelve toda a la oficina, y su responsable de recursos humanos no volvió a la oficina, ¿sí? Entonces, cuando le preguntaron a él por qué no volvía, bueno, porque necesitaba estar cerca de la familia, había encontrado forma de mantenerse colaborativos de su casa, ¿sí? Entonces, lo que nos decía, lo que pensaba es, la empresa vuelve, pero ¿quién gestiona a las personas? Que es el jefe de recursos humanos, gerente, Chief People Officer, como dice acá, sigue remoto, ¿sí? Entonces, ¿es una contradicción o es una flexibilidad real? Entonces, yo me quedaba cuando dicen, ¿por qué Zoom no pudo ser creativo en lo remoto? Digo, bueno, hay un ejemplo de creatividad al máximo, digamos, absolutamente remota, que es el caso de la banda Gorillaz, ¿sí? Gorillaz nace en el año 2000 como una banda absolutamente remota. Hoy en día, hasta el día de hoy, sigue teniendo hits en los primeros charters del Reino Unido, del mundo y demás, y es una banda que inclusive tocaba en vivo con hologramas de las personas que cantaban, de los artistas que no estaban, y las colaboraciones fueron remotas y todos los discos de Gorillaz se grabaron absolutamente remotos, ¿sí? Las giras eran virtuales también, con pantallas, la gente, lo que no estaban. Entonces, digo, se puede ser creativo en lo remoto, nos lo demuestra también que hasta se puede hacer bandas de rock o música o discos muy famosos a través de estas interacciones, ¿sí? Bueno, beneficio de la externalización de talento remoto. Eh, bueno, aquí tenemos lo que es acceso ágil, acceso a talento calificado sin costo de estructura local, ¿sí? Rápidamente, muchas de las empresas nos llaman y nos dicen, bueno, necesitamos una persona para que nos ayude con esto puntualmente, son 3 meses, son 4 meses, son 6 meses, si anda bien, vemos si podemos extender. Y muchas veces de este lado, para poder, gente que valora, digamos, los trabajos, le parece que está buena la oportunidad, tal vez lo toma sabiendo que 6 meses, si sucede algo, tal vez no sigan, pero si la persona, nosotros le contamos desde el inicio todo, y mucha gente accede, ¿sí? Y no necesariamente en términos, ya seguramente Joaquín va a hablar un poco más de eso, no implica un costo en la estructura, ¿sí? No es contratar a una persona formalmente en términos de lo que sucede habitualmente en una nómina, ¿sí? Escalabilidad, ¿sí? Se puede escalar por proyectos sin comprometer eficiencia, agilidad,
¿sí? Reducción de la rotación, eh, bueno, y esto que hablamos, 65% quiere trabajar remoto, ¿sí? Bueno, bienestar, hay un ahorro operativo, todos los beneficios que nos da este tipo de externalización tienen que ver habitualmente con los costos, con una cuestión más flexible. Ya vamos a hablar en un ratito, no quiero adelantarme de lo que aprendimos nosotros en software como para poder trasladarlo a otras industrias, que tiene que ver justamente con el trabajo por proyecto, que es finalmente lo más importante en esto de la externalización, ¿sí? Poder probar algunas cosas antes de, por ejemplo, lanzar un producto o una cuestión así, ¿sí? A ver, sigo un poquito Vale. con el tema de los beneficios, ¿no? De la externalización del talento remoto. Y una de las principales ahorros donde se dan es en materia de infraestructura de las oficinas, ¿no? Las empresas que trabajan en conceptos completamente remotos o inclusive híbridos pueden reducir, o está estudiado que hasta un 30% de ahorro en oficinas, electricidad, mobiliario, mantenimiento. Casos como Sun Microsystem, por ejemplo, han reportado ahorros millonarios, ¿sí? Y otro dato que, a ver, hay dos datos que son muy potentes, que es la rotación y el ausentismo, y por otro lado la productividad, ¿no? La rotación y ausentismo se reduce entre un 25 y un 50%. eh, y también se reduce el ausentismo por esto, por razones, qué sé yo, no sé, caso concreto de una madre que tiene hijos pequeños. Se le enfermó el hijo y no tiene con quién dejarlo, no lo puede enviar al colegio y tiene que cuidarlo. Puede seguir trabajando en la casa, pero está con su hijo. Y eso se valora muchísimo y hace también que no haya, bueno, justamente que haya reducción de ausentismo. Y la menor rotación, eso se ve en la cuenta al fin del ejercicio y es clarísimo, porque es menos costos de reclutamiento, menos costos de onboarding, eh, pérdida, bueno, y ni hablar en lo que es en materia de know-how. ¿Sí? Cuando estamos hablando de perfiles técnicos, el know-how es una de de las cuestiones principales, ¿no? Que las empresas quieren conservar y que esa transferencia, ¿sí? No sea traumática entre uno y otro. Entonces, cuanto hay menos rotación, se valora ese know-how. Casos en donde, por ejemplo, nosotros estamos contratando en distintos países. Hay países que tienen diferencias de tipo de cambio o tienen inflación y demás. Y entonces hay países que a veces hay momentos que son más caros, otros momentos que son más baratos respecto de España. Pero lo que se valora ahí es cuidar a ese talento porque justamente tiene un know-how que ya alguien que está trabajando con una herramienta hace 2 o 3 años tiene un plus muy grande, ¿sí? Entonces, desde ese lado, las empresas también valoran que no estén cambiando permanentemente de trabajo sus equipos. Y la productividad, a ver, casos como American Express, Best Buy, Cisco han mostrado, han reportado justamente aumentos de productividad entre 15 y 40% de aumento, ¿sí? En empleados remotos. Eso son datos que, nada, no resisten mucho análisis y realmente ayudan a la productividad general de la empresa, ¿sí? Seba. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito de nosotros, de Churrasco, lo que les decía recién. En Churrasco nacimos como una empresa de desarrollo de software, entonces esto de lo remoto, de la externalización y demás fue como muy natural porque se dio en ese modelo. De alguna forma, la tecnología implementó ese modelo anterior a la pandemia, ya se empezó a implementar y en la pandemia explotó para todos lados por una cuestión de una necesidad muy grande. En ese momento eran de aplicaciones, me acuerdo que en ese momento eran muchísimas aplicaciones y plataformas. Por lo tanto, y con esta escasez de talento que había que sí o sí hacer externalización.
de talento en donde haya, digamos, para poder salir adelante con la cantidad de pedidos que había, ¿sí? Entonces, se largó de esa forma. Entonces, nosotros trabajamos, obviamente, somos una empresa de tecnología, por lo tanto, conocemos el modelo. eh, y bueno, y nos quedamos. Eso fue es la parte interesante, digamos, nos quedamos en el modelo, lo habitamos hoy. Nosotros hoy como empresa estamos trabajando remoto, si bien, bueno, están las oficinas, digamos, donde puede ir Joaquín, está en España, tiene su oficina, en Argentina, en Córdoba, en Santiago de Chile hay una oficina, pero finalmente la gente de Churrasco trabaja remota, ¿sí? Y lo valora bastante eso. Entonces, ¿qué aprendimos del desarrollo de software? Primero, la colaboración remota ya existía, ¿sí? En el desarrollo de software se trabaja habitualmente remoto, ¿sí? El enfoque en desarrollo de software se hace por entregas, ¿sí? Se trabaja en lo que se llaman sprints, que son cada 15 días, se hace un trabajo sobre se van a tomar ciertos, es como hacer una casa, bueno, voy a hacer de aquí hasta aquí en estos 15 días, y a los 15 días se realiza una demo que es hasta dónde llegué, ¿sí? Habitualmente en esa demo viene el dueño de la casa y ve si realmente está armado o se viene armando lo que se debería armar, ¿sí? Entonces va rápido, esas son las famosas dinámicas Agile, ¿sí? Equipos multidisciplinarios, porque en software se trabaja desde lo que es con una persona, los puestos de gestión no necesariamente son técnicos, inclusive yo no soy técnico y trabajo en empresa de software, soy socio de una empresa de software, o sea, es como que el software están muy acostumbrados también a incluir distintas disciplinas, ¿sí? En el trabajo, ¿sí? Y la parte importante, la validación del MVP. El MVP es un producto mínimo viable. En software lo que se hace habitualmente es, yo tengo una idea, pero no lo voy a terminar de construir completa. Voy a construir lo mínimo viable que necesito para probarla en el mercado, retroalimentarme y ver si eso lo puedo volver a hacer, ¿sí? Y le puedo hacer esas mejoras para ir más rápido y no tener que esperar un año para sacar un producto que tal vez quede obsoleto. Esto se hace en software porque finalmente, si yo me demoro mucho más tiempo, ya seguramente lo que yo quería hacer no es novedad en un año, ¿sí? Entonces, prefiero ir rápido y por proyecto. Yo creo que esta mentalidad el producto mínimo viable también se puede aplicar por proyecto a diversas industrias. Nos ha pasado clientes que quieren probar una idea. Si quieren probar una idea, tengo ganas de ver si funciona este tipo de servicio, entonces voy a necesitar, no sé, campañas de marketing, o voy a necesitar esto. No voy a contratar 5 personas para poder desarrollarlo. Tal vez externalizo, digamos, esta parte para poder ver si funciona, ¿sí? Y después retroalimento y vuelvo con el resultado, ¿sí? Herramientas digitales como Jira, bueno, Monday, Trello, seguramente conocen, son también herramientas que vienen desde el software y hoy se están utilizando en casi todas las industrias, ¿sí? De gestión, ¿no? Herramientas de gestión. Eh, bueno, nosotros nos preguntamos, y si no es solo para software, digamos, es la pregunta que nos hacíamos, si podemos, cuando nos empezaron a llamar desde otros lugares, dijimos, ¿por qué no ofrecer este servicio también para empresas que no necesariamente sean de software? Y bueno, es lo que estamos haciendo hoy y venimos charlando con los clientes sobre estos aspectos, ¿no? Administración, que contaba recién, administración en finanzas, algunas tareas que nosotros decimos back office, que son tareas que se realizan, digamos, administrativas internas, diseños, marketing y ventas, por ejemplo, también. Bueno, la parte que contaba hace un rato de legales y la parte de operaciones, soporte, algunos perfiles que tengan que ver con procedimientos. O sea, creo que eso está es algo que nos están pidiendo bastante, ¿sí? Em, A ver, nosotros, ¿cómo trabajamos? ¿Sí? Como decíamos, somos una empresa de tecnología que conecta empresas, en este caso que estamos contando ahora, de España con talento remoto desde América Latina, pero bueno, lo hacemos dentro de América Latina también, ¿no? Tenemos clientes que están en Estados Unidos, clientes que están en Colombia, clientes que están en Chile o mismo en Argentina. Eh, Hoy el talento remoto puede trabajar desde cualquier lado, ¿sí? ¿Cómo es el modelo en el cual trabajamos? Primero que hacemos un relevamiento humano no automatizado. Y esto nos parece clave, ¿sí? En momentos donde la IA parece que lo es todo, nosotros hemos decidido usar la IA para lo que sea necesario para determinadas etapas del proceso, pero no para el relevamiento humano, ¿sí? Para entender ese match, ¿no? Si esa persona encaja o no encaja con
con el perfil que se está buscando, ¿sí? Como se le dice, la job description, ¿no? Con la descripción del puesto. Ese matching es necesario hacerlo desde adentro y nosotros tenemos todo el equipo formado para eso. Bueno, Seba no está solo, no es el único psicólogo dentro de la empresa. Hay varios psicólogos más. Eh, bueno, luego, por supuesto, también como empresa tecnológica hacemos ese análisis técnico, ¿no? Y que la persona tenga las capacidades no solo culturales, sino técnicas para el puesto. Y luego se hace un seguimiento operativo continuo, es decir, eh, nosotros no es que viene o firmamos la orden o lo que se llama el SOW, el Scope of Work, y a partir de ahí se envía un CV y que lo seleccionen y ya está, y nos olvidamos, y luego pasar a facturar todos los meses. No, ahí empieza nuestro trabajo y es el seguimiento, el feedback continuo entre la empresa, ¿sí? Los resultados que está teniendo la empresa con ese perfil y el perfil, cómo se está desarrollando con la empresa, ¿sí? Es decir, ahí comienza, ¿sí? Eh, Ujú, y por otro lado, hay distintos tipos de modelos de esta colaboración. Por ejemplo, un proyecto, puede venir un proyecto puntual en el cual se forma una especie de equipo interno dentro de Churrasco Digital y el proyecto lo desarrollamos nosotros, ¿sí? Esa es una externalización de proyecto. Pero puede ser que la empresa como decíamos, tenga su líder técnico interno o esté en capacidad de poder hacer ese seguimiento y prefiera tener un equipo externalizado. ujú, Entonces puede tener un project manager, un equipo de, mm, de desarrolladores o de otros perfiles y llevan adelante esas tareas. Tenemos un caso acá de un cliente que hace unos años y que sigue siendo cliente, que nos pidió que tenía que necesitaba 3 desarrolladores urgente, de forma urgente. En 12 días nosotros ya le estábamos dando respuesta ya se estaban haciendo el onboarding. A los 2 meses ya eran 6 y ya era una célula funcionando. Hubo otros casos donde también clientes de aquí de España han tenido perfiles que fueron contratados en América Latina y después de unos meses inclusive estaban liderando esos equipos en los cuales estaba trabajando. Y por otra parte, como decía Sebastián, hay clientes que solamente necesitan un perfil determinado, ¿sí? Que puede ser que tengan ya un equipo funcionando y necesiten esto, un desarrollador de tal cosa, o que necesiten un analista financiero, un analista de datos, etcétera. Y nosotros vamos proveyendo de forma individual. Que nosotros nos encargamos de contratarlo, como hacemos el outsourcing, nosotros nos encargamos de contratarlo y el cliente final contrata a nuestra empresa que está radicada aquí en España. ¿Sí? Seba. bien, bueno, bastante, un poco para sumar a lo que decía Joaco, esto de la automatización y demás, sabemos que estamos en un mundo automatizado, usamos un montón de herramientas de inteligencia artificial, somos una empresa inclusive de software, o sea, conocemos el tema, pero nos gusta el latiguillo de decir que no somos un robot, ¿sí? No, no somos, en Churrasco no, Not a Bot Agency tiene que ver con eso, con que conectamos personas reales con proyectos reales, entendemos las necesidades de las personas, hablamos con la gente, ¿sí? eh, para entender que realmente esto que hablaba Joaquín del match se dé real, ¿sí? Yo creo que nosotros queremos firmemente que una persona en un contexto, conociendo, le puede servir una situación laboral, entendiendo perfectamente de qué se trata, y en otro momento tal vez no, ¿sí? Entonces, buscamos que en ese momento encaje con lo que esté buscando el cliente y que sea buena la relación, ¿sí? Que sea productiva, que sea buena y que le entregue valor sobre todo, ¿sí? Eh, Bien, así que bueno, básicamente diseñamos modelos flexibles, es decir, esto nos permite también ser bastante flexibles ante las necesidades, por eso podemos mover una operación que estaba
basada en programadores a buscar analistas financieros, ¿sí? Porque tenemos esa flexibilidad, ¿sí? Y bueno, nos gusta, digamos, de alguna manera nos quedamos en el modelo remoto porque consideramos que funciona, ¿sí? Lo validamos con el software y creemos que lo podemos llevar hacia otro nivel con estos otros perfiles que hablábamos, ¿sí? Bueno, a ver, y como para ir finalizando, y ahora a Ricardo Correa que levantó la mano le vamos a dar paso, queremos contar un caso de éxito, ¿sí? De un cliente nuestro que es un SaaS, un software as a service. La empresa se llama Symmetric, el software también se llama Symmetric. Es una empresa originalmente de Colombia, nació en el año 2018 o 2019, no me acuerdo, y fue acelerada por Y Combinator, que es la aceleradora más grande del mundo en Estados Unidos. Hoy la empresa ya está basada en Estados Unidos, ha pasado a una ronda B, en el cual fue liderada por uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, con 75 millones de capitalización. Mejor dicho, no de capitalización, de inversión. ¿Y por qué digo todo esto? Porque para nosotros fue un desafío, porque empezamos siendo partners antes de las rondas, antes de todas estas rondas, y nos fuimos de forma muy ágil adaptando también a los nuevos requerimientos. Symmetric es una empresa que trabaja 100% remoto desde su creación, hoy tiene 500 empleados, no, no les estoy mintiendo, 500 empleados en remoto. Eh, el talento está distribuido, colaborativo en distintos puntos del mundo, y ha logrado escalar y ya les digo, ha logrado que fondos de inversión la financien con, nada, con esto, con 75 millones de dólares. Eh, ¿Cuál es nuestro rol? Nuestro rol es, como partners, somos partners implementadores, es decir, que el software está muy concentrado en lo que es desarrollo de producto y nosotros los asistimos en servicios, ¿sí? Ponemos nuestros equipos para hacer las implementaciones. Estamos implementando, parte de nuestro equipo ha hecho implementaciones en empresas como Mercado Libre, o Rappi, Pedido Ya, que son empresas muy grandes en América Latina. Y la verdad es que venimos trabajando ya hace años con ellos y creciendo cada vez más. eh, y justamente haciendo alarde de esto, ¿no? De 100% remoto y que, bueno, nada, es un caso 100% de éxito. Así que nada, con esto queríamos mostrar un poco que se puede trabajar de forma remota, que podemos ser muy eficientes a la hora de conseguir talento en América Latina para España, de colaborar y de poder brindar un servicio de altísima calidad, que no se vaya de las manos, que la gente pueda estar tranquila a la hora de contratar. Y bueno, y que obviamente estamos para ayudarlos a crecer en todos los proyectos. Así que bueno, nada, dejamos abierto a preguntas. Ahí, Cristina, si querés ir moderando las preguntas, veo que Ricardo había levantado la mano. ¿Eh? Adelante. Sí, bueno, muchísimas gracias a los dos, Sebastián, Joaquín, porque la verdad es que ha sido sobre todo muy clarificador, ¿eh? Y creo que nos habéis dado unos tips que son clave, pero vamos a dar paso a las personas que quieran hacer algunas preguntas. En este caso, Ricardo. Ricardo, que levantó la mano, si quieres, puedes entrar y hacer tu pregunta directamente. Hola, buenas, bueno, para mí, Buenas, buenos días. buenos días. ¿Cómo están? Bueno, Muy mucho bien. gusto. Ricardo, ¿desde dónde estás, Ricardo? Yo estoy basado en Bogotá. Bueno, soy argentino, pero también tengo una compañía de consultoría. Eh, y primero lo felicito, Sebastián y Joaquín, por la presentación. La verdad que claramente, digamos, el trabajo remoto es la tendencia, ¿no? El que no lo quiere entender, pero todo en la parte de productividad, para mí es clave. El tema de la productividad, siempre y cuando haya, como decía Sebastián, métricas claras para poder monitorear, ¿no? El avance y las entregas de las personas. Pero mi pregunta va para Sebastián y Joaquín, es el tema de si han tenido clientes que tienen algún tipo de restricción de acuerdo al país.
con respecto a la normativa, ¿sí? Es decir, bueno, hasta dónde ustedes, digamos, el cliente puede subcontratar, ¿no? Este tipo de outsourcing, ¿sí? Y si tiene si por ejemplo en España tiene algún tipo de límite, ¿sí? Entre lo que es la nómina interna y lo que es el outsourcing como tal, ¿no? El body shopping que hacen ustedes, hay otro término que has utilizado, Sebastián. Sí. No, en general desde España no ha habido, no hay restricciones. Sí puede haber algunas restricciones en países como Estados Unidos con contrataciones de perfiles que estén en países vetados, ¿no? Que Sí. ahí somos muy Cuba, cuidadosos en todo eso. sí. Pero, Estados pero Unidos habitualmente para programación no te permite Venezuela, no te ujú, permite Cuba. ujú. Bueno, países que estén, digamos, con ese tipo, habitualmente. Ah, ok, ok. ¿No? Es decir, países que están con restricciones al comercio, pero que son las conocidas, ¿no? De acuerdo. Después, en Sí. general no hay mayores restricciones. Sí, ok, ok, o sea, listo, perfecto. Ese era un poco mi punto y no mucho más. Agradecerles muchísimo la invitación porque, y por sobre todo porque un poco me refresca muchos conceptos de lo que es la virtualidad y el servicio digamos, el valor agregado que pueden dar ustedes. Muchas gracias. Gracias, ¿Trabajan, Ricardo. Ricardo, trabajan remoto en tu compañía? Todo en remoto Todo también. remoto. Sí, Y la gente está en Colombia? ¿Y dónde más están? no, en Colombia y en Barcelona. En Barcelona. Ok. Sí, exacto. Bueno, Muy bien, muy bien. Gracias. Cristina, no sé si hay otras preguntas o tenías alguna Eh, pregunta. de momento no, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Todavía nos quedan unos minutos. Si no hay, bueno, mientras alguien piensa una pregunta, yo creo, por aclarar alguna cuestión que los clientes nos trasladan a nosotros, clientes de Branti, quizá hay cierta preocupación con ese marco a veces legal y sobre todo con, oye, ¿cuáles son los trámites? Yo ahora mismo quiero contratar a una persona, eso, en Argentina, en Colombia. ¿Cuáles son como los pasos, los 4 o 5 pasos? Yo creo que si aclaráis ese punto también, vamos a ver que no es un camino, a veces empresas más pequeñas lo ven como, "Oh, pero esto es muy difícil o esto ahora, ¿qué papeleo lleva esto? ¿Cómo funciona?" Es que justamente ahí está nuestra gran propuesta de valor y es que le damos todo eso solucionado. Y lo que están contratando es una compañía que les da un servicio, ¿sí? En este caso, nuestra compañía está constituida aquí en España, es decir, están contratando una empresa española y nosotros tenemos hecha toda la casuística para poder contratar esos perfiles en América Latina, para poder pagarles en tiempo y forma, para que sea toda una operativa 100% legal y regulada, ¿sí? Lo mismo con las normas de seguridad, con las normas o con los requerimientos de confidencialidad, etcétera, etcétera. Por supuesto que todas las empresas que vayan a trabajar tienen que tomar sus recaudos en materia de seguridad de la información, ¿sí? Pero nosotros también trabajamos muchísimo en todos esos aspectos y bueno, ahí está justamente nuestra propuesta de valor. Es decir, que quien necesite ampliar eh, staff, quien quiera desarrollar un proyecto nuevo, quien esté en un proyecto que todavía no se anime porque diga, ¿y si los costos o y si la flexibilidad de contratar aquí? Entonces, perfectamente pueden contar con nosotros. Bueno, pueden hablar con Pranti y Churrasco y le solucionamos ese tema y le conseguimos los perfiles que sean necesarios, los equipos que sean necesarios o inclusive el desarrollo del proyecto que estén buscando y que puedan avanzar con sus emprendimientos, con sus negocios. ¿Sí? Que tiene que quedar claro, o mejor dicho, a nosotros nos gusta dejar claro que no puede ser, el talento no puede ser un impedimento para crecer. ¿Sí?
la falta de talento no puede ser un impedimento para crecer. Y en eso es lo que estamos día a día enfocados y en lo cual, bueno, nada, creemos que está nuestra mayor propuesta de valor. Coincido plenamente contigo con esa última afirmación, Joaquín. Jorge Manfredi pregunta si contratan profesionales radicados en España. Entiendo que la pregunta de Jorge es si también ocurre también hacia el otro lado, es decir, si empresas latinoamericanas contratan profesionales que estén aquí. Sí, a ver, bueno, más que nada para profesionales que estén radicados en España, quien más puede dar respuesta ahí es Branti, que son especialistas en esto y especialistas en perfiles técnicos. Branti, ingeniero job, en el caso de que sea Sí, ingeniero. entiendo que la pregunta, porque justo le iba a decir a Jorge que obviamente puede contactar con nosotros y enviarnos su currículum, porque como digo, hay mucha demanda aquí en España de perfiles digitales, tecnológicos, no sé cuál será el perfil de Jorge. Y de hecho también en algunas ocasiones hemos trabajado también para clientes que nos han pedido, son empresas españolas con sedes también fuera y bueno, nos han pedido gente para trabajar fuera, pero al final estamos hablando de trabajar en remoto, que esto es la gran ventaja, es decir, que no es tan importante dónde estás radicado, dónde estás ubicado físicamente como la opción de poder trabajar tanto para empresas españolas como para empresas latinoamericanas de un lado y de otro, ¿no? Yo creo que esa es la gran ventaja. Así que, Jorge, pues te animo a que nos envíes el currículum o a hablar contigo y vemos cómo te podemos ayudar. Claro que ¿Vale? sí. Gracias a ti por la pregunta. Bueno, estamos llegando ya al final. Vamos a ser respetuosos y escrupulosos con el tiempo, con la horita que teníamos. Eh, Creo que ha sido muy ilustrativo, muy interesante. Coincidimos plenamente con vosotros, con Churrasco, que las barreras físicas no existen, que hay retos, pero yo siempre la pregunta que lanzo, que muchas veces he compartido con clientes, es, bueno, pon en la balanza. ¿Es posible que trabajar en remoto pueda tener como detrimento? No, yo no creo que un menor compromiso, pero bueno, quizá nos enfrentamos a retos como cómo integrar a esa persona culturalmente. Bueno, esa parte relacional, somos seres humanos, o sea, ese ser humano es relacional, necesita el contacto y todos coincidiremos que en remoto a veces ese contacto no puede sentar cercano, pero creo que habéis dado con las claves de cómo se puede articular y sobre todo que la gran pregunta es qué gano y qué pierdo. No podemos eso, perder competitividad porque no tenemos talento. El talento está, puede que no esté en 20 kilómetros a la redonda, que es lo que yo le digo muchas veces, pero el talento está y tenemos que hacer todos los esfuerzos por ser esa empresa donde la gente quiere trabajar, porque lo habéis dicho antes, porque mejora su productividad, porque se puede concentrar mejor desde su casa, porque puede conciliar mucho mejor con su vida personal. Y porque al final, al trabajar por proyectos, al trabajar por entregas, cuando los resultados y los objetivos están claros, las personas ven también el resultado de su trabajo. Habéis dicho una frase que me ha parecido maravillosa, yo cerraría con ella, que es que esto solo es posible si partimos de la confianza y no del control. Entonces Sí. creo que muchas veces la barrera no es física, que ya la hemos visto, la barrera es absolutamente mental, es un tema de creencias y bueno, para el que rompa esas creencias, empresas como Churrasco demuestran día a día que es posible contar con talento especializado, como he dicho antes, con todas las garantías legales, con la tranquilidad de que estamos en buenas manos, que estamos con expertos que no te van a lanzar un perfil y se van, sino que van a estar ahí acompañando también a las empresas a verificar que efectivamente los objetivos se cumplen y conseguimos crecer y avanzar. Para Brandis es muy importante este tipo de colaboraciones porque, como digo, nosotros estamos muy especializados en buscar ese talento técnico, tecnológico. Cuando el cliente quiere al talento, digamos, en casa, en su oficina, pero sabemos que muchas veces eso no es posible y sabemos también que las empresas cada vez más se están abriendo esta opción y también queremos darle la oportunidad de contratar el mejor talento allá donde esté. Así que, oye, Joaquín, Sebastián, muchísimas gracias Gracias, a mi Cristina. compañera Patricia, que la he visto ahí todo el rato, y a todos los que os habéis conectado al webinar. Os pasaremos la grabación
para que podáis acceder ahí a revisarlo. Creo que hay información de gran valor en ella. Y cualquier cosa, os pasaremos también los datos de contacto, tanto de Churrasco como nuestros, y estamos a vuestra entera disposición. No sé si queréis decir algo más antes de marcharos. Nada, saludar y agradecer a todos los que se han tomado la molestia de conectarse. Estamos a disposición y lo vuelvo a decir lo mismo. Una empresa no puede darse el lujo de no crecer porque falte talento. Cuenten con nosotros. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos y Gracias. espero Muchas que... gracias. Gracias, gracias a todos. Hasta la Hasta próxima. luego.